Polonia. Este fue un país que resultó ser muy importante para la maquinaria bélica soviética, dado el hecho de que producían un montón de tanques, produciendo 11.500 tanques de la serie T-34, T-54 y T-72, la mayoría de ellos para el mercado de exportación. El sujeto de este video, el PT-91 Twardy, es una versión modernizada del T-72M y M1 producido en Polonia bajo licencia, pero verán que la cantidad de cosas adicionales no es poca. Es como el barco de Teseo. Se les cambió el sistema de control de tiro por uno desarrollado y fabricado en Polonia, después uno francés. Se instaló blindaje era propio, al cual iré en detalle para en resumen que se preparen. Se instaló un sistema de alerta láser, granadas de humo y se le instaló un nuevo motor turbodiesel polaco, que luego se modernizó a uno de 1000 caballos de fuerza. En definitiva, del T-72M original quedó el cañón, el chasis con su respectiva matriz de blindaje compuesto y torre de cuarzo, y la transmisión manual. Ahora bien, ¿será entonces que el PT-91 Twardy es un buen vehículo para la guerra moderna? ¿Para lo que está sucediendo en Ucrania, del cual está partícipe? Comencemos por algún lado. El blindaje, pero primero un poco de contexto histórico que nos llevará a la larga discusión del blindaje que haré a continuación. La historia de la producción del T-72M en Polonia se remonta al año 1981, cuando comenzó su producción en la planta de Bumar-Lawedy en Gliwice. Ya en 1985, Polonia obtuvo la documentación de la versión T-72M1 del tanque, que comenzó a producirse al año siguiente. En ese momento, el futuro del T-72 en el ejército polaco se dividió en varias direcciones. La primera fue una propuesta para obtener un acuerdo de licencia con la Unión Soviética para el T-72S, es decir, la versión de exportación del T-72B, equipada con un nuevo blindaje, un complejo de misiles antitanque guiados, pero una discrepancia importante fue el costo extremadamente alto de obtener licencias. Los soviéticos querían vender la documentación completa, mientras que la parte polaca insistía en obtener la documentación parcial. Probablemente ellos querían, ya así, dame la matriz, dame el misil, nada más. Lo demás ya lo tenemos, ¿cierto? Pero la llamada documentación diferencial, por supuesto, varias veces más barata. La cuestión de la polonización del T-72S quedó finalmente sepultada por los cambios en el 89, pero también por la parte polaca, que no tenía prisa por adquirir una nueva licencia y ya estaba trabajando en sus propias modernizaciones de tanques. Este trabajo se dividió en dos ramas. Uno de ellos eran las máquinas que iban a ir a Irak, que querían lanzar su propia producción de T-72 de exportación. La parte polaca participó en este trabajo con fondos iraquíes, desarrollando, entre otras cosas, un sistema de control de fuego para los T-72 de Saddam. En 1991 estaban listos 3 tanques en su configuración original, pero el conflicto en el Golfo Pérsico y el posterior embargó a largo plazo el contrato. Sin embargo, este trabajo fue secundario frente al programa nacional a gran escala con nombre en código VILK, que suponía una profunda modernización de las máquinas. La nueva realidad geopolítica después de 1989 significó que algunos componentes extranjeros estuvieron disponibles para Polonia, incluidas por ejemplo cámaras térmicas. Al mismo tiempo, el ejército polaco continuó con los programas de modernización a largo plazo definidos en la segunda mitad de la década de 1980. Como resultado, en 1990-91, el VILK existente se transformó en el programa Twardy, lo que resultó en un nuevo tanque listo para funcionar en producción en 1993. Desde el principio, el nuevo vehículo estuvo cargado de ciertos, llamémoslos, pecados originales, derivados no tanto de la falta de voluntad del fabricante como de la falta de posibilidades. En primer lugar, en una situación de reformas económicas y una inflación galopante, la compra de componentes de Occidente debía limitarse al mínimo. Las cámaras térmicas israelíes y una serie de otros componentes pequeños básicamente agotaron los fondos asignados para la tarea. En segundo lugar,
Cuando se creó la especificación Tevardi, el número de soluciones en el mercado era muy limitado. No había cañones, estabilizadores o torres alternativas para los vehículos de la familia T-72 en Occidente, y los productores de la colapsada Unión Soviética aún no estaban abiertos a exportarlos o esperaban precios prohibitivos. Además, el ejército polaco tomó una serie de malas decisiones, incluida la falta de un requisito para cambiar el estabilizador o al menos intentar modernizarlo, a pesar de que el fabricante del tanque estimó el costo de dicho trabajo en un máximo del 15% del valor del tanque. Como resultado, a pesar de la implementación del FCS SKO Drava más una cámara térmica israelí, no se logró un aumento significativo en la potencia de fuego en comparación con el T-72M1 básico. Lo que es peor, las Fuerzas Armadas no mostraron interés en implementar nuevas soluciones que estuvieran disponibles a mediados de los años 90. En este caso, el cañón 2A46MS, un nuevo estabilizador y accionamiento de la torre azimutal, porque aumentaban el coste del tanque, retrasó sus entregas y requirió trabajos de investigación y pruebas a expensas del ejército. Como resultado, el PT-91 nacional y el PT-91 de Malasia son, lamentablemente, dos diseños completamente diferentes en términos de capacidades de combate. La introducción de los tanques Leopard 2A4 en las Fuerzas Armadas polacas en 2002 y las grandes reducciones simultáneas en el ejército detuvieron nuevas entregas de PT-91. El posterior y drástico recorte de la financiación para la modernización técnica y la desintegración de la base de producción de las plantas de Bumar hicieron que el contrato para Malasia se convirtiera en un manotazo de ahogado de las capacidades de producción nacional. Los tanques PT-91 se produjeron en 4 series de producción diferentes. El primero, nuevo y con 92 tanques PT-91. El segundo, implementado a mediados de 1997 y con 27 tanques PT-91M. El tercero, introducido después de 1998 con 113 PT-91M1, que eran T-72M1 reconstruidos, y el último, exportado a Malasia, compuesto por 48 máquinas del año 2004 a 2009 al estándar PT-91M Malaj. Los vehículos de las 4 series mencionadas tienen al menos 2 configuraciones diferentes de blindaje básico para la torre y el casco, y por lo tanto de resistencia base, y 3 configuraciones diferentes de blindaje reactivo. Yo en este video solamente voy a hablar de la configuración de blindaje del T-72M1. Ya tomes en consideración entonces que el T-72M, que era la versión anterior, tiene un rendimiento inferior. Entonces, comenzando con eso, cada elemento de una matriz de blindaje compuesto tiene un propósito especial, de forma que el blindaje compuesto es más que la suma de sus partes. Les explicaré el concepto del ensayo de dureza Brinell. El ensayo de dureza Brinell es una técnica utilizada para medir la dureza de un material, especialmente metales y aleaciones. Este método es muy relevante en el ámbito de la metalurgia y la ingeniería, ya que proporciona información valiosa sobre la resistencia de un material a la deformación plástica y la penetración. La dureza Brinell se expresa en unidades de presión, generalmente en kilos de fuerza por milímetro cuadrado. Un valor de dureza Brinell más alto indica que el material es más resistente a la penetración y por lo tanto más duro. Este método es especialmente útil para materiales que son demasiado ásperos o rugosos para ser evaluados mediante otros métodos de dureza, como el ensayo de dureza Vickers. El T64, el T62 y el T54 estaban construidos con acero 42 SM de dureza mediana, así también el T72. ¿Y qué quiero decir con dureza mediana? Me refiero a 280 a 340 Brinell, y es procesado en placas desde 40 a 120 milímetros. En producción, las placas 42 SM son endurecidas desde los 302 hasta los 311 Brinell. Tanto la placa de 80 como la de 20 milímetros en la matriz del T-72M1 están construidas a esta especificación. Además de las placas de acero está la placa de vidrio de textolita. Es un componente que funciona como un relleno de baja densidad en vez del aire para reducir la eficacia de los jets de cargas huecas. Tiene unas propiedades muy específicas que fueron elegidas para el rendimiento óptimo
a tal punto que causó algunas complicaciones durante la producción del T-72M en las naciones del Pacto de Varsovia debido a que el grado de textolita usado en la Unión Soviética no podía ser fácilmente replicado para la producción en masa y no podía ser sustituido por tipos inferiores, y eso incluye a Polonia. La función de la textolita en el sándwich es relativamente simple, pero la operación general del blindaje compuesto es un poco más complejo. La placa de acero frontal degrada al jet hipersónico de tal forma que la textolita alcanza máxima eficiencia para interrumpir la forma continua hidrodinámica del jet, rompiéndose en partículas, y al estar discontinuo, la placa de acero posterior la atrapa con mayor eficacia. En el esquema 80-105-20 del T-72M1, un filler, un relleno intermedio de incluso menor densidad que la textolita, quizás tenga una eficacia mayor, pero hay factores estructurales que la hacen una mejor elección, como el rendimiento versus múltiples golpes y fiabilidad contra amenazas cinéticas. En resumen, hay abundante evidencia que establece el espesor efectivo de la matriz 80-105-20 en 450 milímetros de blindaje homogéneo. Entonces, tener una efectividad de tal valor lo vuelve completamente inmune contra proyectiles HIT de 105 milímetros. Acorde a algunos estudios de la munición M456 HIT, esta tenía un promedio de 398 milímetros de penetración con un máximo de 434. La munición F1 francesa tenía un promedio de 388 milímetros. Sin embargo, la VK4M de 115 milímetros del T-62 tenía un excedente de 500 milímetros. Evidentemente, el requerimiento para proteger de HIT de 105 milímetros se había logrado, y eso es hablando puramente del blindaje básico. Y este nivel era suficiente también para lanzadores de hombro. Por ejemplo, la munición HIT del famoso lanzador Carl Gustav, pero ya habría tenido problemas con municiones modernas como las que se ven en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, una TGM de segunda generación ya tendría suficiente poder para perforar, ni hablar uno de tercera. Contra la munición de flecha, las funciones individuales de los componentes siguen siendo las mismas, pero la influencia de la textolita disminuye drásticamente, se convierte prácticamente en aire. No es una sorpresa entonces que una flecha más avanzada de 105 milímetros pueda derrotar regularmente a la matriz 80-105-20. La función principal del blindaje se reduce a limitar el efecto post-penetración y ojalá reducir las bajas de la tripulación, como disminuir la velocidad de las partículas que impactan contra el carrusel. En definitiva, cualquier amenaza moderna puede perforar a esta matriz básica. Era hacia ya 1982 cuando la Unión Soviética obtuvo la munición israelí M111 Hetz en suficientes cantidades como para realizar pruebas de fuego real. Se descubrió que el glacis superior del T-72 era vulnerable y como resultado se inició el programa de desarrollo e investigación llamado Reflexión. Este programa consistía de Reflexión 2, que buscaba una solución temporal y temprana, y Reflexión 1, que buscaba una a largo plazo. Reflexión 2 terminó antes del 82 y llevó al desarrollo de placas de blindaje adicional de alta dureza para cada MBT. Los nuevos T-72A de producción recibieron una capa de blindaje adicional en el glacis superior durante la construcción del chasis en la fábrica, y los T-72M1 de exportación fueron creados con esta base en el año 1982. Además, todos los modelos existentes de T-72 soviéticos fueron recibiendo 16 milímetros de blindaje adicional soldado encima de la glacis frontal. La idea era soldar estas placas durante los periodos de mantención programada de estos tanques. Esta solución tenía la intención de limitar el rango efectivo del M111, pero no hace más que eso. Ya se acercaba lo suficiente y ya perforaba. Era meramente un parche para que la flota de T-72 permaneciera viable en enfrentamientos tanque contra tanque durante la década de los 80. Los tanques polacos llevaban acero 2P, que tenían una dureza de 477 Brinell, es decir, que era más duro que las placas de acero en el blindaje compuesto interno y por lo tanto daban un poco más de eficiencia de blindaje. En general,
Este esquema suplementaba el requerimiento de resistir contra el cañón de 105 milímetros con munición de flecha temprana, pudiendo resistir a mayores distancias, pero debido a su origen, era simplemente una solución limitada en el tiempo, y hoy en día es completamente insuficiente. Antes de hablar del blindaje ERA, pasamos al blindaje de la torre, que en el T-72M1 era el blindaje de Quartz. Acorde a Mikhail Bariatinsky en su libro T-72 Ural vs OTAN, el T-72 empezó a recibir la torre Quartz desde el año 1977. El T-72A tuvo esta torre comenzando su servicio en el 79 y continuó su manufactura por 5 años más hasta el 84. En la Unión Soviética, la producción de torres Quartz solo continuó para los tanques exportados T-72M y T-72M1. No se confundan, habían tanques exportados con la torre de acero monolítico y tanques con torre Quartz. Sí, Polonia tuvo de los dos, y es imposible saber si es que separaron a los M1 de los M para la mejora Tvardi en cuanto a la torre que tenía. En función de brevedad, asumimos que la torre monolítica de acero es peor en todo aspecto a la de cuarzo, y hoy en día por lo tanto no es una discusión relevante en cuanto al PT-91. La torre posee de una cavidad de acero fundido en cada mejilla, llenada con un material conocido como quartz, que se traduce al español a cuarzo, así que lógicamente el cuarzo era el ingrediente principal. Acorde al artículo Anatomía de blindaje tanque polaco PT-91, publicado en abril de 2018, el llenado usado en la torre del T-72M1 es cuarzo sinterizado. El sinterizado, lo dije bien, es un proceso donde se aplican extremas presiones y temperaturas para casi fusionar el cuarzo, dejándolo como un bloque sólido de cerámica de cuarzo. En procesos de fundido también hay aditivos. Y según un documento polaco, 75 a 85% del contenido de la cerámica usada en la torre, en términos de masa, era conocida como material de fundición SZ01 que es un compuesto hecho de 70% de arena de cuarzo y 30% de óxido de aluminio y óxido de titanio. Además de eso, del 12 al 15% era arcilla, que a veces es necesario usar para unir los materiales. El resto eran aditivos de grafito o electrodos con agua. No se puede saber cuán cerca estaba la receta polaca con el tipo original soviético. Depende de cuánta transferencia de tecnología haya habido entre los dos estados. Una ventaja de este material es que hay una gran abundancia de cuarzo en el mercado. Los ingredientes no iban a molestar mucho en el presupuesto y la producción en sí misma. Es fácil para cualquier país con una industria metalúrgica decente. Y estos prerequisitos hacían bastante atractivo producir este tipo de blindaje durante la Guerra Fría. Así que no es de sorprenderse que muchas naciones del segundo y tercer mundo hayan producido al T-72M1 bajo licencia, porque era un material muy costo efectivo. Dado que muchas veces se le describe como blindaje de varas de arena o barras de arena, es un poco difícil apreciar el hecho de que es un simple bloque de cerámica, y que el blindaje de la torre del T-72A era un sándwich de cerámica entre dos capas de acero. De seguro intuyen, después de todo lo hablado, que un blindaje compuesto de 3 capas obtendrá un mejor estándar de protección que el blindaje homogéneo de igual masa, como notamos en la discusión del chasis. También debería añadir un efecto amortiguador contra alto explosivo y HESH, pero también contra explosiones nucleares, así como radiación. Pero incluso, aunque sea por diferencia de blindaje compuesto, acorde a Uralba con Zavod, el T-72M1 tenía 530 milímetros de densidad a 30 grados, comparado a los 410 milímetros del T-72M. El espesor físico del acero por sí solo era de 426 milímetros, que excede de por sí al espesor anterior. Puramente en esto podemos pensar que ya entrega mejor protección contra municiones cinéticas. La foto que ven trata de la torre de un ex T-72M1 alemán, comprado por Suecia en los 90 y usado para pruebas. El pobre fue diseccionado. Viendo la foto, se darán cuenta que la torre está oxidada en la superficie del corte, pero el llenado retiene su color original
e incluso un poco se cayó al suelo. Eso es justamente el cuarzo. Hay varias fuentes que dan números provenientes de estudios, revistas, etc. Así que se los resumo. La protección contra municiones cinéticas va desde 410 a 500 milímetros de RHA y 500 a 600 milímetros de RHA contra cargas huecas, HIT. Por lo tanto, esta torre sería capaz de aguantar misiles tales como el Milan o el Fagot, que eran el némesis del blindaje de la torre anterior, tanto en torre como en glacis. Pero no existe un nivel de protección realmente adecuado para ninguna munición moderna en el blindaje básico del T-72M1. Es entonces que introducimos al blindaje Erava, que saca su nombre del profesor Adam Wisniewski del Instituto Militar de Tecnología de Armamento en Polonia. Erava quiere decir Explosive Reactive Armor Wisniewski Adam 1 y 2, porque hay dos Erava. El trabajo del instituto comenzó con dos partes, una armadura cerámica llamada Kawa para que fuese la principal y la explosiva Erawa como capa externa. El ejército polaco durante las negociaciones sobre la futura producción del T-72 durante los 90 rechazó el blindaje Contact 1 por ser una solución con muchos defectos según ellos y no lo suficientemente buena contra las futuras ojivas HIT. Así, el Erawa 1 estuvo disponible en 1993 con el primer prototipo de PT-91. Este es un cassette de Erawa 1. Relacionemos la foto de la izquierda con la de la derecha, son lo mismo. Vemos estas dos placas de acero de alta dureza. Una externa, que es la que va arriba, de 6 milímetros de espesor, unida por tornillos a una placa interna un poco más gruesa. Metido por dentro hay contenido explosivo que era trotilo o trotil exogen, y por debajo hay unos soportes que generan una distancia de 30 a 50 milímetros entre el cassette y el blindaje principal. Cada uno de estos pesa 2,9 kilos. Como resultado de las pruebas, el Erawa 1 tiene una efectividad valorada de alrededor del 92% contra una ojiva PG-7 y PG-9, del 83% contra 9M113 que perfora 460 milímetros y 94% contra tiros VK-14M de 125 milímetros que perfora 450 milímetros. Ya con este dato, tenemos una mejora sustancial sobre Contact 1, porque resulta que Contact 1 solamente era capaz de reducir en un 54% el rendimiento de munición como VK-14, demostrando también ser insensible a una gran variedad de municiones y combustibles como el napalm y la termita. El Erawa 2 fue la respuesta a las municiones de carga hueca en tándem, como las del PG-7VR, las del Panzerfaust 3T, etc., con una modesta capacidad de proteger contra flechas. Además, aquí se incluyó un recubrimiento para reducir la firma térmica y de radar. Como podemos ver, la estructura es la misma, pero en vez de una placa, hay dos. La placa del medio es muy fina, de 2 a 3 milímetros con acero de alta dureza que separa a dos capas de alto explosivo que quizás tengan diferentes tiempos de reacción y parámetros. Pero por encima también hay una diferencia grande. Primero va una capa metálica delgada, luego una capa de cerámica de 4 a 5 milímetros de espesor, seguida de una segunda placa delgada de alta dureza. Y esta pesa 4.7 kilos, casi el doble del Erawa 1. Claramente su construcción interna es más sofisticada y diferente a la de otros ladrillos de era conocidos y ofrece capacidades de protección muy superiores. Por ejemplo, contra ojivas individuales como las del Konkurs o el Fagot, las reduce en un 95%. Esto quiere decir que teóricamente podría proteger de cualquier ataque de dron actualmente en la guerra de Ucrania, incluido el techo. Cuando fue probado contra la munición de flecha de 125 milímetros, la 3BM15, que posee de 400 milímetros de penetración planos, la reducción fue del 57%. Lo siguiente fue una prueba utilizando la flecha alemana de 120 milímetros DM33A1 a una distancia de 600 metros. Lo que estamos viendo en esta foto es una montura de Erawa 2 sobre una matriz 80-105-20. Podemos ver cómo la flecha perforó la primera placa, rebotó dentro de la textolita y sin pasar a través de la última placa, o sea que fue exitoso.
Eso significa que Eraba 2 a 68 grados redujo en 30 hasta 40% el rendimiento de esta flecha. Pero 3BM15 está completamente desfasada y antigua. No se utiliza en la guerra moderna. Y DM33A1 tampoco es realmente joven porque se introdujo en 1987. Su prueba contra municiones modernas probablemente dará resultados peores, incluyendo la perforación del blindaje base. De todas formas, sí podría significar una gran ayuda contra penetradores no monobloque, como las municiones 3BM42 Mango que sí son utilizadas actualmente por el ejército ruso. Eso la deja en un nivel similar a Contact 5, pero cuando se trata de resistir municiones Hit Tandem, la razón de existir de Eraba 2 como rinde. Vamos a saltar directamente a la prueba más difícil contra el Panzerfaust 3 IT-600, que puede perforar una placa de RHA en 900 milímetros post-era. Se colocaron a 75 y 60 grados de la superficie y el resultado fue excelente. En ambas situaciones, las municiones fueron capaces de perforar solamente 400 milímetros de RHA posterior al blindaje ERA, es decir, una reducción aproximada del 50%. Eso significa que el PT-91 con Eraba 2 podría resistir un impacto de algo tan poderoso como un Cornet. Podría, si se alinean las estrellas y con mucha suerte. Realmente dudo que lo pueda resistir. Pero aquí ya estamos hablando de algo bueno, porque el Cornet es el misil que más perfora en el campo de batalla terrestre actual. Entonces, como contra otros misiles que serían de menor rendimiento, el Eraba 2 es un gran recurso, especialmente si tomamos en consideración en lo que va montado encima. El único problema, por supuesto, sería la matriz original. También tienen un recubrimiento especial que se cita como reductor de la detección por radar y térmica en un 50 a 60% para condiciones típicas. Pero ¿dónde cubren al tanque? Pues 118 cassettes en el glacis frontal, 108 en la torre y 84 en cada lado para un peso extra de 1144 kilos. Se van a dar cuenta que en realidad la cobertura en el techo es bastante decente, pero encuentro yo que le falta cobertura en el lateral de la torre. Después se montaron 204 cassettes de Eraba 1 y 92 de Eraba 2 en la segunda generación con un peso de 2014 kilos. Claramente los cassettes de Eraba 2 irían en el frente de la torre y en el chasis. Y luego vino la tercera generación con 164 Eraba 1 y 92 Eraba 2, siendo la diferencia principal un diseño modular para un cambio rápido en condiciones del campo, que es el que utiliza el PT-91M de Malasia, así como los prototipos PT-91EX y PT-91P. Otra cosa importante es que lamentablemente para Polonia este blindaje no se puede utilizar en IFVs o en APCs, tampoco en los tanques Leopard, por motivos legales con Alemania, y la solución de tales problemas sería algo demasiado costoso, mucho papeleo. Las diferencias llamativas del Eraba con otros blindajes ERA son el tamaño, es mejor llamarlos cassettes, cuando con otros blindajes ERA los llamamos ladrillos, y esto es claramente intencional, porque se montan sin un marco metálico pesado o sin espacio entre los cassettes como ocurre con el blindaje Contact 1 y Contact 5, por lo que puede cubrir mejor el tanque, y la guerra de Ucrania ya ha demostrado que a pesar de ser una posibilidad pequeña el de meter un proyectil entre medio de los ladrillos, sí ocurre. Otra importante diferencia es su alta efectividad incluso en ángulos amplios. Si bien la mayoría los inclina a 60 grados para lograr el efecto deseado, Eraba se puede inclinar menos con la misma efectividad, y esto es súper importante porque quiere decir que es más flexible y que funciona mejor en términos generales en el combate de la vida real. Y por supuesto la otra característica es la reducción del RCS del tanque, que es un buen bonus. Ya con el blindaje repasado, veamos otro aspecto de su modernización, que es el FCS o el sistema de control de tiro. El T-72M y el M1 tienen la mira TPD K1 para el artillero, que consiste de eso además de una calculadora balística electrónica y un estabilizador independiente de mira. Este era un nivel similar al M61 norteamericano, con un telémetro láser,
y una estabilización de la torre y cañón que le permitían disparar en movimiento. Para algunos, piensan que esto no es de gran importancia, que los tanques solo lanzan HE a mucha distancia, pero un buen estabilizador de cañón permite al operador disparar mientras se mueve rápido, no a paso de tortuga, exponiendo innecesariamente al tanque lanzando de forma precisa con efecto en punto. Por lo tanto, recibió un nuevo estabilizador en 2 planos desarrollado en Eslovaquia y un nuevo sistema de control de tiro desarrollado en Polonia llamado SKO-1M Drava, el cual posee de una computadora balística con sensores meteorológicos y de cañón para calcular una mejor solución de tiro, además de utilizar la mira TPDK-1 aún para el tiro diurno, pero luego se le añadió una nueva mira de imagen térmica desarrollada por una compañía israelí, la cual se llama TESS, Thermal Elbow Sight. El comandante tiene una mira independiente POD-72 para observación diurna y nocturna pasiva, con capacidad de Hunter Killer, o sea que el comandante no tiene térmica. El conductor también obtuvo una nueva mira nocturna pasiva junto a un complejo de diagnóstico y control que le entrega información al conductor mediante un monitor. Realmente no hay detalles del sistema que yo pudiese encontrar, pero pareciera ser lo suficientemente bueno para la lucha en el campo de batalla moderno, obteniendo capacidades que el T-72M de partida no poseía, sino hasta el T-72B3. Así que yo diría que lo podríamos dejar como a ese nivel, ¿cierto? El T-72 ha sido el anfitrión de una variedad de motores del mismo tipo a lo largo de los años, empezando con el V-46, V-84 y finalmente el V-92 en el T-72B3. El V-46 que llevaba el T-72M1 polaco es un motor diésel supercargado enfriado por líquido. Es un V12 con 60 grados de ángulo en V desarrollado en Chelyabinsk por la planta de tractores de Chelyabinsk. Fue un derivativo moderno del clásico V2 que alguna vez propulsó al T-34 y al KV-1, pero que es en realidad una evolución ya muy lejana. En general, el V-46 y todos sus descendientes son robustos y fiables que ofrecen buen rendimiento para un tanque del peso del T-72. El V-46-4 fue usado en la serie Ural y el V-46-6 usado en el T-72A. En general se realizaron 7 modificaciones de este motor con un rango de potencia entre los 650 a 780 caballos de fuerza. También fueron instalados en el T-55AM y el T-62M modernizados, artillería autopropulsada y sistemas Chorad, así como con otros 20 tipos de vehículos con orugas. Así que disponibilidad del motor y repuestos, claro que sí. Este motor en general tenía un consumo de 180 gramos caballo de fuerza hora, que es el mismo que la serie V55 del T-55 y menor que los 185 del motor que usaba el Leopard 1. El motor V46 consume 163 litros por hora con diésel y 197 litros por hora con petróleo. El motor del Leopard 1 consumía 178 litros por hora con diésel y 216 litros por hora con petróleo. En términos de consumo, entonces era mejor que el Leopard 1, pero igual al motor Continental del M60. Y si bien el V46 no supera ni en torque ni caballos de fuerza al motor del M60 ni del Leopard 1 por nada destacable, su bajo peso y tamaño le entregan características de densidad de potencia y torque favorables a comparación. Sin embargo, y esto ya es la tónica, el V46 es derrotado claramente por el MTU 873K501 del Leopard 2, que cuenta con 1500 caballos de fuerza y 4700 Nm a 1600 RPM. Por supuesto que esto no sorprende a nadie, porque el motor del Leopard es de 47.6 litros, con un correspondiente incremento en el peso a consecuencia. Estos motores V46 tenían una garantía de vida de servicio de 500 horas. En la práctica, se excede esta garantía regularmente. Y ya 800 horas son considerados a un equivalente de 9.000 a 10.000 kilómetros según un estudio a gran escala realizado en Alemania Oriental en tanques T-72M. Con su paquete de poder, el T-72M1 logra una velocidad máxima de 60 kilómetros en carreteras
y entre 35 a 40 kilómetros en camino de tierra. Todo esto, ¿a qué se traduce en la vida real? Y los datos son como siempre variables. Acorde a un reporte polaco, el T-72M1 acelera a 32 km por hora en 10.5 segundos en camino pavimentado. Acelerar a su velocidad máxima de 60 km por hora toma 27.6 segundos en concreto y 38 en tierra. A comparación, el Leopard 2 acelera a 32 km por hora en 6 segundos, pero ese era el modelo A0. El M1 acelera a 32 km por hora en 6.2 segundos. Acorde a pruebas soviéticas y datos de varias fuentes gringas, el M60A1 alcanzaba 32 km por hora en 15 segundos y 40 km por hora en 25 segundos. En términos de aceleración, el T-72 era claramente superior al M60 y a la par del Leopard 1, pero era indudablemente inferior al Leo 2 y al M1. En carreteras, el T-72 puede viajar hasta 500 km en combustible interno o 700 con los barriles adicionales. El rendimiento off-road siempre es muy difícil de determinar porque la cantidad de poder exigido del motor necesario para derrotar la resistencia del terreno incrementa con la dificultad y por lo tanto incrementa también el consumo. Al final, el T-72 puede operar continuamente durante mucho tiempo, mucha distancia, y esto aligera la carga logística en gran manera. Es un tanque que, en términos de movilidad, no le gana a los tanques de la siguiente generación, pero durante su tiempo era más que adecuado, logrando resultados con menos. Pero ¿qué pasa con el PT-91 Tvardi? Pues ahí se instaló un motor turbodiesel S12U de 12 cilindros. Este en realidad era una versión modernizada del V46-6, producido en Varsovia, que generaba 850 caballos de fuerza en vez de 780. Esto fue necesario en vista del par de toneladas extra que representó el blindaje Erava. Para finales de lotes producidos en el año 2000 a 2002, recibió un nuevo motor de 1000 caballos de fuerza llamado S1000, lo que incrementó su velocidad máxima a los 70-75 km por hora. Como no hay datos muy detallados, ¿cierto? Muy granulares como lo que es con el motor anterior, realmente no sabemos cuánta mejora tuvo, pero claramente podemos pensar conservativamente que esa aceleración disminuyó en unos 2 segundos, ¿cierto? Así que tiene una excelente movilidad. En la variante PT91M de exportación y que usa Malasia, hay una diferencia importante igual en este apartado, y es que el tanque de Malasia tiene una transmisión automática alemana, mientras que el PT91 polaco sigue usando la misma transmisión manual planetaria. Pasa que eso igual tiene mucha diferencia porque un conductor bien entrenado pasa bien los cambios, ¿cierto? En terreno irregular, imagínense cómo suben y bajan los RPM y por lo tanto hay que meterle bien el cambio en la banda de potencia correcta. Y con una transmisión automática no hay que hacerse tanto problema con eso. Yo diría que es una mejora ergonómica importante que sí tiene una influencia en la movilidad. En abril de 2023, al menos 30 PT91 fueron enviados a Ucrania, ya habiendo perdido a la fecha de este video 8 de estos. Curiosamente, fueron utilizados durante los ataques limitados en las regiones de Belgorod y Kursk por los voluntarios rusos. Así que, y en la región de Zaporizhia, por lo tanto, se ha visto su porción de combate, y dada la separación entre ambas regiones, es como que lo tratan como otro tanque T-72 de la familia. No es como que haya una formación específica dedicada al PT91. Y eso, como no hay más info de momento ni opiniones con respecto al PT91, de momento está pasando sin muchas penas ni glorias. Así que eso, gente, ese es el PT91 Tvardi. Espero que les haya gustado el video, que ahora conozcan bien este tanque que me han pedido bastante. Y como siempre, agradezco a los que vieron todo el video, a los miembros de YouTube y de Patreon, que obtienen estos videos de forma anticipada, y los invito a convertirse en miembros. Y también a los de nivel 2 que participan en votaciones. Con eso me despido. Nos veremos en el próximo video.